dar inicio. Bueno, ahora sí les doy las buenas tardes. Hoy sí que transpiré hoy, la verdad, después de tantos Zooms, no sé qué ha pasado con los mails, honestamente. Así que les pido disculpas a todos. Les pido que para la próxima vez, cuando no reciban el ID, 2 horas antes, nosotros tenemos el grupo de café previsional, se los vuelvo a recordar, 2 horas antes por lo menos, sepan que me pueden mandar un mensajito y me avisan, porque además me puede servir de gran ayuda para no estar sobre la hora recordándolo. Les vuelvo a pedir disculpas. Es un tema de que no salió el mail. Le doy la bienvenida al doctor Patricio Torti, quien va a ser nuestro disertante en el día de hoy. El doctor Walter Domínguez va a cumplir con el protocolo y va a leer el currículum del doctor. Le doy la bienvenida y saludo a las autoridades de la DAP. Está nuestra presidenta, la doctora Mónica Garmendia. Está Federico Despogli, está Marcelo Gaspani, Ana Di Tulio, Betty Weigans, no sé, perdónenme si no estoy saludando a alguien más de comisión, Laura González, no estoy viendo a alguien más, perdonen, Alicia, bueno, Alicia Andriotti, y bueno, te dejo la palabra, Walter. David Domínguez está. Estás silenciado, Wal. Ahí estamos. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenido, doctor Patricio Torti Ceschetti. Para quienes no lo conocen, voy a dar un breve comentario de su actividad y sus estudios, para que lo tengan presente, y bueno, y después lo dejamos con la palabra al doctor. Actualmente el doctor es secretario federal de la Fiscalía Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social. Tiene un doctorado en Ciencias Jurídicas de la UCA, especialista en Derecho Judicial de la UCES, diplomado en Seguridad Social de la UCES, director de la revista Temas de Derecho Laboral y de la Seguridad Social, editorial RIUS, y profesor de Derecho de la Seguridad Social, Universidad Nacional Lomas de Zamora. Doctor Torti, si usted tiene alguna otra actividad que no la tenga en su currículum, si es tan agradable indicarla, estaría fantástico. De lo contrario, lo dejo en buenas manos y esperemos que sea útil la disertación. Bueno, gracias Walter por la presentación. Ahí está perfecto, el CV es más que suficiente. Primeras palabras, agradecimiento obviamente a las autoridades de la DAP por esta invitación. Puntualmente a vos, Walter, que me estuviste rastreando para que me sume. De más está decir, obviamente, me siento muy halagado de formar parte en esta oportunidad de tan prestigiosa asociación. Mis saludos, obviamente, a las autoridades que están ahí presentes. También mi agradecimiento a Cecilia, que en estos últimos minutos estuvimos coordinando últimos detalles. Y ya les anticipo, seguramente ella también en algún momento se los va a comentar. Gran parte del material, la verdad que es mucho el material para poder facilitárselo, pero gran parte del material, tanto de la exposición como algunas referencias en lo que hace a fallos y dictámenes vinculados con la temática que se va a tratar ahora, yo ya se lo envié por correo a Cecilia, y con lo cual al finalizar este Zoom van a poder disponer de todo este material, confiando en que les sea de la mayor utilidad posible. Espero que le llegue por mail. Yo no me hago responsable, yo mi parte ya la cumplí, yo no me responsabilizo. Muchas gracias, doctor. No, por favor, un placer. Bien, la oportunidad entonces que me toca hoy exponer sobre algunos temas vinculados con el acceso a la justicia, específicamente, y como la gran mayoría de ustedes, con un énfasis puntual en lo que hace la seguridad social, en esta época que nos está tocando vivir, caracterizada por la pandemia, por la cuarentena, por el aislamiento social, y en lo que hace a lo estrictamente jurídico, judicial, una época de feria extraordinaria. Posiblemente ustedes ya hayan tenido un montón de Zooms o incluso de vivos en Instagram, como ahora también está de moda,
con diversas autoridades, prestigiosos, magistrados, en el ámbito de la seguridad social, que les habrán mostrado ese perfil propio del Poder Judicial. En mi caso, viniendo desde el Ministerio Público Fiscal, mi idea es mostrarle otra realidad que, si bien va muy de la mano con lo que sucede en el marco del Poder Judicial, lo cierto es que tiene ciertas particularidades que muchas veces no son del todo conocidas, no están del todo difundidas, y que me pareció una buena oportunidad para recalcarlas. Ahora, sin más preámbulo, vamos a posicionarnos un poco en cuál es la situación que hoy por hoy nos toca vivir. A esta altura, sabido por todos, en su el caso de personas que están en el país o se encuentran en forma temporánea, cuarentena que, como ustedes y todos en realidad venimos padeciendo, se viene prorrogando y parecería que no tiene una fecha cierta de finalización, más allá de que determinadas jurisdicciones estén llevando mejor esta situación. A partir entonces de esta situación, de este DNU 297-20, y puntualmente en lo que concierne al acceso a la justicia, la Corte dispuso emitir una serie de acordadas, estableciendo, y es lo que más hoy por hoy nos está afectando, estableciendo una feria extraordinaria por razones de salud pública, siguiendo un poco la lógica y la evolución de este 297 del 20. Esta feria extraordinaria entonces rige para todos los tribunales federales nacionales y demás dependencias que integran este Servicio de Justicia de la Nación, con la particularidad que ya habrán tomado conocimiento ustedes que ciertas jurisdicciones, en la medida en que las condiciones lo permitían, han estado planteando ante la Corte Suprema, y la Corte Suprema todo indicaría que les está dando el visto bueno, permitiría que se levante esta feria extraordinaria, siempre hablando de estas jurisdicciones que no se ven acosadas por esta cuarentena o que de alguna medida no están padeciendo casos puntuales de coronavirus. Desde esta perspectiva, en cuanto a cómo han ido evolucionando las acordadas de la Corte, también resulta interesante destacar que lo que hace a la superintendencia está delegada, es decir, la Corte delega la superintendencia en las distintas cámaras, nacionales y federales, y es por eso que estas cámaras son las que, particularmente en cada uno de sus casos, y contemplando cuál es su contexto, su realidad, van determinando cuáles van a ser las áreas o departamentos esenciales, qué personal sería de carácter indispensable, cuál puede llegar a acudir específicamente al foro tribunalicio, cuál no, con una idea básica de intentar o proponer, digamos, asegurar una continuidad, tener cubierta la continuidad. Desde esta perspectiva, la medida inmediata, y que, trasladándome un poco a la finalización de la exposición, también tiene repercusión en lo que hace al Ministerio Público Fiscal, es la instalación, la habilitación del teletrabajo, ¿sí? Esto de alguna forma lo que propende es a continuar el desarrollo de las tareas normales, tanto de los juzgados como, en lo que refiere a mi caso, del Ministerio Público, de las Fiscalías, pero preservando la salud de cada uno de los empleados y de los magistrados y funcionarios. En ese sentido, y ya tratando de puntualizar y no extenderme a todo el Poder Judicial, lo cierto es que, en lo que refiere a la materia que acá nos interesa, la Cámara Federal de la Seguridad Social fue dictando, también acompañando un poco las acordadas de la Corte, fue dictando sendas resoluciones, primeramente hablando de autoridad de feria, luego reemplazando estas autoridades de feria por jueces naturales y haciéndolos convivir. Es decir, sigue existiendo una feria extraordinaria,
Sigue habiendo jueces de feria en el sentido que tratan cuestiones vinculadas con la habilitación de feria, pero en paralelo siguen siendo jueces naturales y siguen trabajando con los expedientes que naturalmente les han sido asignados. En ese contexto, entonces, y ya por ahí para redondear un poquito esta idea, en resumidas cuentas, llegamos hoy por hoy a una feria extraordinaria, caracterizada por esta pandemia que nos afecta, por un virus que no está del todo claro cómo se contagia, no está del todo claro cómo detectarlo y tampoco está todo claro para saber cómo se lo puede combatir o cuál es el resultado de la adquisición de este virus. Sumado eso y en lo que hace específicamente al trabajo y a las actividades que se desarrollan cotidianamente, tenemos puntualmente en Seguridad Social un expediente en papel que de alguna forma tiene que ahora convivir con un expediente digital, un expediente propiamente digital, que son todos aquellos que se van iniciando a partir de la declaración de la cuarentena. Se suma a esto esta situación puntual de carencia de recursos técnicos y en alguna medida también un sistema de gestión informático muchas veces catalogado como deficiente. De alguna forma esto me remito a lo que dicen puntualmente tanto los integrantes del Poder Judicial como los letrados de parte, y para completar, y ya desde el lado del Ministerio Público Fiscal, una incorporación por parte, ¿sí?, desde la directiva del Procurador General, de incorporar a los fines de poder trabajar de manera remota un sistema de gestión no penal, ¿sí?, denominado SINOPE, que desde mayo, por lo pronto la Fiscalía 1, a la cual pertenezco, lo viene implementando y que de alguna forma trata de poder superar esta situación en la que nos encontramos, permitiendo un trabajo desde el domicilio de cada uno. De esta forma se protege la salud de los trabajadores del Ministerio Público, que conforme las diversas resoluciones de la Procuración están autorizados a no ir a los lugares de trabajo y realizar funciones desde sus domicilios, siempre y cuando obviamente esto sea posible, y en ese sentido se incorpora entonces este SINOPE, que originalmente iba a estar incorporado por etapas, por fases, pero bueno, la urgencia obliga a que se implemente de manera inmediata. ¿Qué es lo que va a permitir este SINOPE puntualmente? Va a permitir que se vincule el LEC-100 con el sistema propio del Ministerio Público Fiscal, y de esa manera van a poder los letrados y obviamente el Poder Judicial acceder a los dictámenes digitales, algo que antes no estaba sucediendo o que puntualmente, en lo que refiere a la Fiscalía 1, solo estaba teniendo lugar en los expedientes de reparación histórica, que son absolutamente digitales, y ahí sí nosotros subíamos digitalmente estos dictámenes. Para completar este panorama bastante complejo en muchos aspectos, hay que sumarle, obviamente, que la sociedad en sí, por sus características y con justa razón, requiere y exige constantemente una justicia que sea equitativa, que sea imparcial, que sea transparente, que sea menos burocrática y que sea más rápida. Y si a eso le sumamos que en lo cotidiano existe una cierta una situación, una suerte de desconfianza en la justicia, provocada sobre todo por esto de la lentitud, esto deriva en definitiva o genera una situación, una sensación de desprotección o inseguridad. En este contexto, en tal contexto entonces, y acá voy a parafrasear al doctor Fantini, un colega y un amigo, la pandemia nos puso en una situación de evidencia en donde se destaca la importancia, el rol que tiene que cumplir el Estado en sus distintas funciones de poder, especialmente, vinculado obviamente con nuestra materia, en lo que refiere a esta función ejecutiva y la función judicial. Y, repito, puntualmente, y en lo que hace a esta exposición,
fundamentalmente el servicio de justicia. Este servicio de justicia que debe ser entendido, debe ser caracterizado, y así se debe mostrar a la sociedad, como un servicio esencial. En este contexto, entonces, y ya entrando a ver un poco más el tema de fondo respecto del acceso a la justicia, lo cierto es que el sistema legal debe ser accesible a todos en condiciones de igualdad. Y en ese sentido debe garantizar este acceso a la justicia, que es ni más ni menos que el primer paso, el paso inicial, y en alguna medida también indispensable, en ese camino para poder lograr una concretización, una efectiva tutela de los derechos. El acceso a la justicia, entonces, resulta un valor que supera, que va más allá de las formalidades típicas procesales, e incluso va más allá de las instituciones. Y desde esta forma se puede afirmar, se puede entender que es un derecho que posibilita el ejercicio de los restantes derechos y libertades. Es decir, no podríamos imaginar un escenario en el cual se pretendiese la tutela y la protección de los derechos y libertades individuales, y en lo que hace obviamente a esta materia, los derechos sociales, si no existiese un verdadero acceso a la justicia. Y en definitiva, y siguiendo un poco esta lógica, esta explicación, este acceso a la justicia resulta ser fundamental para lograr esa igualdad de la cual les estaba hablando hace unos minutos, esa igualdad, pero que sea una igualdad real, ¿sí? Es decir, para lograr esa igualdad real es necesario este acceso a la justicia. De esta forma, entonces, el acceso a la justicia, valga la repetición, de alguna forma, la idea también es que esto quede grabado en la retina de cada uno, en el sentido de que hasta el hartazgo nos tiene que quedar claro cuál es el valor de este derecho. Les decía, es un concepto más amplio que solo el derecho de la jurisdicción, o el derecho a la jurisdicción. ¿Por qué? Porque, en definitiva, el acceso a la justicia comprende o condensa un conjunto de instituciones, principios procesales, principios jurídicos y también garantías jurídicas. Y a eso también se le suma toda una suerte de ideales, de directrices, de órdenes políticos sociales por las cuales el Estado, obviamente que no puede permanecer ajeno a esta situación, por las cuales decía, el Estado debe ofrecer y debe realizar una correcta tutela de estos derechos respecto de los justiciables. Es decir, lo que se debe propender, y es a lo que se le, mejor dicho, es lo que se le exige al Estado, es que este Estado garantice las mejores condiciones posibles de acceso, tanto económico como cultural, de modo que esta tutela no sea algo meramente teórico, ¿sí? Que al finalizar la exposición de hoy no se queden con la doctrina y la jurisprudencia, sino que sea algo práctico, es decir, que al final de cuentas sí se pueda llevar a cabo. Si uno quisiera hacer un poco una síntesis, un pequeño resumen respecto de qué sería entonces este acceso a la justicia, respecto del cual obviamente estoy haciendo mucho énfasis, sería, o lo podríamos agrupar en una tríada, ¿no? Serían básicamente tres cuestiones fundamentales, que justamente por ser una tríada, son un conjunto, es decir, no se puede imaginar o entender un acceso a la justicia si alguno de estos tres elementos que ahora voy a empezar a mencionar estuviese faltando. En primer lugar, al hablar de acceso a la justicia, lo entendemos y lo debemos interpretar así como el acceso propiamente dicho. ¿Qué significa esto? Es la efectiva posibilidad de llegar al sistema judicial. Ahora, esto no puede quedar exclusivamente en eso, en la posibilidad de acceder, sino que va acompañado de otra cuestión, que es el buen servicio
de justicia, es decir, como ya mencionaba, no solo el acceso a la jurisdicción, sino también a lo largo del proceso y al finalizar el proceso, tener la posibilidad de obtener un pronunciamiento judicial. ¿Con qué características? Un pronunciamiento judicial justo, ¿sí? A esta situación se le puede agregar, si se quiere, la noción de equitativo, un pronunciamiento judicial que no solo sea justo, sino que también sea equitativo, y a su vez, y acá hago una pequeña mención, obviamente esto da para desarrollar mucho más, pero bueno, no es el objeto puntual de esta exposición, pero sí me interesa que lo sepan, y de hecho está formando parte del material que les voy a estar mandando, es esta idea de no solo pronunciamiento judicial justo y equitativo, sino que ese pronunciamiento judicial justo y equitativo tiene que llegar en un tiempo razonable, ¿sí? Tiene que llegar en un tiempo razonable. Después quedará para analizar y para debatir mucho de doctrina, también de jurisprudencia, acerca de qué se entiende por plazo razonable, particularmente en la justicia de la seguridad social, en el fuero de la seguridad social, con las características que todos conocemos. Pero bueno, repito, en todo caso esto quedará para otra oportunidad, para otro Zoom, si se quiere, pero nos alejamos un poco de esta idea, ténganlo presente nada más. Y retomando, la tercera cuestión importante que hace al acceso a la justicia es que, además del acceso y del buen servicio, es que el ciudadano pueda tener un conocimiento de cuáles son sus derechos y, en paralelo, a la par de eso, saber cuáles son los medios que tiene para ejercer esos derechos. Y es acá donde cobra vital importancia la obligación del Estado de brindar ese conocimiento y esos elementos, esos medios para poder tutelar esos derechos. ¿Sí? Entonces, esta idea de acceso a la justicia requiere de estos tres elementos. Faltando uno de estos, esa triada, ese conjunto se cae, tambalea. En relación a esto, y en principio no sé si lo iba a tratar en esta exposición para tampoco extendernos mucho, pero por lo menos sintéticamente lo voy a mencionar, y teniendo en cuenta que antes de iniciar el Zoom, charlando un poco ahí con la doctora Colombo, con Cecilia, en relación a diversos temas, surgió un poco la idea del derecho internacional y cómo esto afecta determinadas cuestiones. Lo cierto es que recordé que en el 2007 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos elaboró un informe muy interesante, no me acuerdo si se los mandé, si no en todo caso después lo busco y se los estaré pasando, elaboró un informe muy interesante sobre esta temática. Como dato de color, este informe le fue encargado al doctor Víctor Abramovich, quien, ustedes sabrán, forma parte del staff del Ministerio Público, y este informe trataba, entre otras cuestiones, sobre temas prioritarios para el acceso a la justicia. Y ahí se resaltaba, y esto trae a colación lo que estaba señalando, se resaltaba esta obligación de los estados, no una obligación negativa en el sentido de no impedir el acceso a la justicia, ¿no? No con una obligación en ese sentido de, bueno, basta con que el Estado no me ponga trabas, yo ya tengo el acceso a la justicia. No, va mucho más allá. En este informe se recalca entonces que el Estado además tiene una misión, un objetivo fundamentalmente positivo en el sentido de deber remover todo tipo de obstáculos normativos, sociales y económicos, ¿sí?, que impidan o de alguna manera restrinjan o limiten la posibilidad del acceso a la justicia. En ese informe se van a resaltar algunas cuestiones, algunas ya las mencionamos, y otras van a venir ahora a colación, sobre cómo tiene que llevarse a cabo por parte de los estados la mecánica relativa al acceso a la justicia en aras de la protección de los DESC, ¿no?, de los derechos económicos, sociales y culturales. Por un lado, vamos a tener, en definitiva, lo hago muy sencillo, muy rápido, cuatro cuestiones centrales. Por un lado, este informe recalca la obligación, ¿sí?,
siempre en parte del Estado, de remover todos aquellos obstáculos económicos para garantizar el acceso a los tribunales. También, siguiendo con esta lógica, los siguientes 2 puntos hablan del debido proceso. Y, perdón, y le conceden de manera encarecida la tarea, la obligación al Estado de, en primer lugar, ocuparse, ¿sí?, de un debido proceso en los procedimientos administrativos relativos a los derechos sociales. ¿Por qué esto es importante y por qué lo menciono ahora? Porque en definitiva, en lo que hace a seguridad social, la gran mayoría de las prestaciones están a cargo o derivan o tienen algún tipo de vinculación con el órgano estatal. El órgano administrativo es el que, en definitiva, muchas veces provoca que hoy por hoy tengamos esta problemática en materia de litigiosidad. Es decir, si en lo que hace a los organismos administrativos, especialmente, dadas las particularidades y el auditorio, ¿no?, que refiere en su gran mayoría a gente, letrados, magistrados, funcionarios y demás, pero la gran mayoría vinculados o relacionados con el derecho previsional, lo cierto es que es ANSES, hoy por hoy, quien genera la mayor cantidad de dificultades que derivan en tener que acudir a la justicia. Es decir, este acceso a la justicia, de alguna forma, ahora lo vamos a desarrollar un poquito más en profundidad, de alguna forma este acceso a la justicia se ve perjudicado o afectado en la medida en que es la propia entidad administrativa previsional la que origina que se tenga que acudir a la justicia. Y en ese sentido, también vinculado con el debido proceso, se establece que el Estado también se tiene que encargar del debido proceso en el marco de los procesos judiciales también relativos a derechos sociales, ¿sí? Y por último, una última mención que hace este informe, repito, muy escueto, refiere a la tutela judicial efectiva de estos derechos sociales, ya sea a nivel individual como a nivel colectivo. Entonces, dicho esto, cabe preguntarse, todo esto que venimos desarrollando, que es básicamente, más allá de jurisprudencial, pero básicamente doctrinario, cabe preguntarse entonces cómo todas estas directrices internacionales, de las cuales hicimos, aunque sea brevemente, una referencia, cómo se trasladan a la realidad en la que se encuentra enmarcado, todos ustedes lo conocerán, el Fuero de la Seguridad Social, y en especial en esta situación puntual en la que nos encontramos de pandemia por coronavirus, por COVID-19, sumado a una feria extraordinaria de la cual, si bien sabemos el comienzo, no sabemos cuándo va a ser su finalización. Vamos entonces a, una vez dicho o aclarado un poco, ¿no?, el panorama en el cual nos encontramos, vamos un poco a hacer algunas referencias acerca de las particularidades que tiene esta justicia de la seguridad social, que seguramente muchos las conocen, las viven, ¿sí?, día a día, pero no viene mal recordarlas o tenerlas presentes. ¿Qué es esto del derecho de la seguridad social? Básicamente, más allá de otras características, hay tratados sobre el derecho de la seguridad social, con lo cual no me voy a extender sobre esto. Lo cierto es que sí me gustaría recalcar que este derecho de la seguridad social se vuelve, se transforma o surge como un instrumento de un Estado protector ¿de qué? De necesidades sociales, ¿sí? Ya algo dijimos cuando dijimos que podían ser necesidades sociales individuales o colectivas, que son producidas por determinadas contingencias. Es decir, frente a una determinada contingencia que provoca una necesidad, surge este Estado protector que se va a encargar de tutelar estos derechos sociales a la luz de este derecho de la seguridad social. Entonces, la seguridad social sería este ámbito, esta rama del derecho que ampara a la persona como tal, ¿sí?, como miembro de la sociedad, y compromete, obliga a toda esta sociedad, basado o con apoyo en un principio básico, que es el principio de la solidaridad,
a los fines de la cobertura de estas necesidades. Es decir, se produce la contingencia, surge una necesidad, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es la seguridad social, con este basamento, esta semilla que es la que permite desarrollar el derecho a la seguridad social, que es el principio de solidaridad. Esta tutela que proporciona el derecho a la seguridad social es un derecho fundamental, y esto es importante recalcarlo. Es un derecho fundamental que tiene jerarquía constitucional, ¿sí? Artículo 14 bis, pero a su vez tiene jerarquía a nivel internacional, en diversos tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos, los cuales están contenidos a partir de la reforma del 94 en el 75, inciso 22. Siguiendo un poco con esta explicación, voy a tratar de ir un poquito más. Si voy muy rápido igual me pueden decir, pero voy a tratar de ir más rápido para después sí llegar a otros temas que posiblemente más les interesen a ustedes. Esta idea de seguridad social, que es en definitiva una expresión del derecho social, se va a inspirar, algo lo dije al principio de la exposición, en la idea de igualdad de las personas. Pero ojo, no con la idea de la igualdad como punto de partida. No. El derecho de la seguridad social, el derecho social, parte desde otra perspectiva, parte desde la idea de que existen desigualdades, y como existen justamente desigualdades, es necesario esa nivelación. Y la nivelación se lleva a cabo entonces a partir de este derecho de la seguridad social. De esta forma entonces, la igualdad va a dejar de ser el punto de partida del derecho, ¿para qué? Para convertirse en el fin. ¿Se entiende? Es decir, la igualdad deja de ser el origen, ¿sí? Y se va a convertir entonces en la meta o en la aspiración de este ordenamiento jurídico. Obviamente, analizado esto y llevado un poco más a la práctica, a lo cotidiano, y en el caso de ustedes, la gran mayoría de los letrados, seguramente van a advertir que la existencia de individuos en una situación de mayor o desventaja o vulnerabilidad que otros por diferentes motivos, discapacidad, enfermedad, vejez, la imposibilidad de tener una subsistencia digna, obliga o requiere justamente del Estado para poder sobrellevar esta situación. Y es justamente estos sectores en situación de vulnerabilidad los que deben tener una mayor protección por parte de la comunidad. Y es justamente aquí el Estado, y en lo que nos interesa a nosotros, y obviamente a ustedes, el Estado y la justicia en particular deben implementar mecanismos, estrategias de acción positiva que garanticen, ¿sí?, a estos individuos en situación de desventaja o de vulnerabilidad, el ejercicio de sus derechos, y puntualmente en relación a esta temática, a esta exposición, el acceso a la justicia cuando estos derechos no sean del todo respetados o sean vulnerados. Entre comillas, me permito, más allá de que algunos magistrados puedan tener una opinión distinta al respecto, esta es una cuestión que muchas veces se debate en materia de competencia y que, siendo obviamente miembro del Ministerio Público Fiscal y siendo una de las grandes temáticas por las cuales se nos consulta en vista, me parece importante recalcar. En lo que hace a la Justicia Federal de la Seguridad Social, y para no apartarme mucho del tema, la mera entidad, o sea, la sola existencia del Foro Especializado de la Seguridad Social justifica la competencia de todas aquellas causas cuya